Posee el título de magíster en políticas públicas en Estados Unidos. Ha trabajado con distintas poblaciones en situación de vulnerabilidad, tanto en Uruguay como en el extranjero. Vengo de fuera del sistema político, llevo ya unos 15 años trabajando en temas sociales, pero siempre desde la sociedad civil. Proviene de una familia de servidores públicos por esencia, más que políticos. Lleva en la sangre el servicio a la comunidad, con temas de sensibilidad y necesidad social. Yo me crié en una familia colorada. Tengo recuerdo de repartir pegotines de la 15 cuando era niña. Tengo un tío que fue ministro de Transporte y Obras Públicas, presidente de ANCAP, Jorge Sanguinetti, mi padre. Claro. Lo tengo como en el ADN, esta cuestión así colorada. Su llegada a la política no fue pensando en una banca en el Senado, sino con la idea de aportar y sumar todo su conocimiento y experiencia para continuar logrando romper barreras y conseguir metas que permitan que las personas más vulnerables sean protegidas e incluidas en la sociedad. Está casada y es madre de 3 hijos, Trinidad, Benjamín e Isabel. Cuando estaba embarazada de su tercera hija, Isa, se enteró de que tenía síndrome de Down. Para ella fue un antes y un después en su vida, un desafío, un gran aprendizaje. Asegura que lloró mucho y que fue un gran impacto. Yo me enteré de que Isabel tenía síndrome de Down en el embarazo. Y bueno, ya ahí yo creo que hay un tema pendiente como sociedad acá en Uruguay que tiene que ver con el empoderamiento, o sea, que la mujer y la pareja decida desde un lugar de libertad. Carmen Sanguinetti es una mujer emprendedora, trabajadora, positiva y sensible. Está convencida de que todos podemos salir del lugar de víctima, empoderarnos y ser agentes de cambio. Una mujer profunda pero firme y con un gran don de hacer. Una senadora con ideas claras y con una fuerte vocación en el trabajo social. Hoy nos reinventamos con Carmen Sanguinetti. A mí me gusta siempre empezar con esta pregunta que tiene que ver con qué significa para vos reinventarse. ¿A qué te suena? A empezar de nuevo, a volver a elegir, yo creo. Me parece que hoy la vida es cada vez más larga, ¿no? Creo que en definitiva eso que le pasaba a nuestros abuelos, capaz a nuestros padres, que bueno, definían una carrera y elegían un rumbo y se mantenían en ese rumbo toda su vida, creo que bueno, es un modelo que caducó en algún punto y que la vida hoy nos exige reinventarnos todo el tiempo y creo que tiene que ver con conectar con el propósito de cada uno y en función de un propósito que muchas veces va cambiando, volver a armarse y volver a elegir digamos, lo que haces, a qué te dedicas, a qué le pones tiempo, cabeza y corazón. Voy a volver más adelante con esto del propósito que me gusta mucho, pero también hablaste de tu familia, de esta imagen o paradigma de nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso una familia muy académica, muy orientada al servicio público, muy también de raíces políticas en algún punto? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo viviste eso? ¿Lo respiraste de chica? ¿O fue algo que no y lo descubriste más de grande, digamos? Mira, yo soy la menor de 5 hermanos. Cuando yo empecé primero de primera escuela, mi madre empezó a estudiar, o sea, mi madre tuvo 5 hijos, quería ser actriz, no la dejaron ser actriz, es argentina ella, en Buenos Aires, y bueno, empezó a estudiar psicología cuando yo empecé primera escuela, o sea, yo tenía mi hermana mayor en el IPA, en primero del IPA, y mi mamá en primero de psicología, entonces mi padre fue uno de los primeros uruguayos que fue a estudiar afuera, hizo su carrera en Estados Unidos, y mi casa era una casa muy centro, muy, como te digo, la menor de 5, yo estaba siempre como ahí en la vuelta, siempre habían amigos de unos y de otros, casa muy de puertas abiertas, mi viejo era una persona súper sociable, súper generosa, muy querida, muy alegre, tuve como una infancia, la verdad, muy buena, o sea, fue siempre como ahí, rodeada, muy rodeada, de casa con mucha gente, y había una cuestión, como decías vos, de sí, académicamente, yo siempre digo, o sea, nosotros éramos todos como buenos alumnos, pero nunca nadie nos dijo que había que ser buenos alumnos, o que había que estudiar, o que había que aspirar a la excelencia, no eran cosas que se hablaban, estaba como en el aire, ¿no? Estaba como esto de
de que las cosas había que hacerlas bien. Y sí, como te digo, una madre psicóloga que trabajó durante muchísimos años en el Cerro, en la Policlínica de la Católica del Cerro, y mi viejo estaba en ACDE, estaba en el Patronato de Liberados, estaba como, siempre tuvo como mucha causa, estaba muy metido esto de involucrarte con la sociedad y de devolver, lo respiré siempre, estaba siempre como en el aire. A vos también te tocó vivir afuera, tuviste una experiencia de vida en Estados Unidos, y ahí también tuviste como la experiencia de trabajar en situaciones de contexto vulnerable o situaciones medio críticas, trabajando en el huracán, en el Katrina, en el año 2005, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Fue tus primeras experiencias ahí como de servicio o de vocación por lo público? ¿Cómo fue eso? Mirá, no, en realidad no. Yo en Uruguay trabajé como, digo, en temas como en rol de voluntaria en un asentamiento durante 4 años, que iba todas las semanas, o sea, fue bastante intenso. Y bueno, siempre tuve como una vocación social, no me había animado cuando tuve que elegir qué estudiar, ir por ese camino, ¿no? Y después trabajando en IBM, uno de mis primeros trabajos acá fue en IBM en el sector público. Entonces, en aquel entonces trabajé en un proyecto que tenía que ver con integrar BPS y DGI con un consultor de afuera y demás. Y mi jefe, en aquel momento que era José Abó, me llevaba a las reuniones, yo era súper junior, era jovencita, me llevaba a las reuniones con los ministros, con la gerenta general del BPS, o sea, reuniones como traductora simultánea. Y entonces tuve la oportunidad de estar en conversaciones como muy interesantes, muy desafiantes, que tenían que ver con esto de lo público a nivel macro, pero yo tenía 20 y poquitos años y, como te digo, iba como traductora. Entonces, en realidad, cuando decidí que sí, que me quería ir a estudiar afuera, un poco la idea era, bueno, voy a aplicar a todas las becas posibles, porque para estudiar un tema social con lo que son los costos y demás, era solo a través de las becas. Bueno, y ahí reboté en un montón, y finalmente fue a través de la beca de la OEA que me terminé yendo. Y ahí, si querés, sí, después de la maestría estuve como trabajando en estos temas desde una cuestión como más cercana al terreno, desde un lugar profesional. Y fue un desafío enorme, o sea, yo trabajaba en una ONG que era una ONG intermediaria, podría llamarse, o sea, yo por un lado tenía mi contraparte era distintos niveles del Estado americano, ¿no? Y después trabajaba con las organizaciones barriales que están en la periferia de la ciudad de Nueva York, que trabajan con poblaciones vulnerables, y tenía ese doble juego de, por un lado, responderle al Estado, y por otro lado, trabajar con estas comunidades. La verdad que fue una experiencia divina, aprendí muchísimo, muchísimo. Bueno, como decías vos, en lo que fue Katrina, por ejemplo, fue una experiencia súper interesante, que trabajamos con lo que era el sector empresarial, con las universidades. Después también otro proyecto divino fue, nos contrataron para ser consultores del equivalente al INJU de la ciudad de Nueva York, que trabajaba con jóvenes en situación de riesgo, y tenían un currículum aburridísimo, con una estética aburridísima, y contratamos a un diseñador que al día de hoy miro las cosas que hace y se me caen las lágrimas, un diseñador americano que la rompe, hizo todo un diseño súper urbano, había que rediseñar el currículum de cero, y fue buenísimo, la verdad que aprendí mucho, y una experiencia súper rica. En esta ONG en la que yo trabajaba éramos la enorme mayoría personas con perfiles como el mío, que tenían o maestría en políticas públicas, en administración pública, en cuestiones muy, muy parecidas, y bueno, y intelectualmente era un desafío enorme, y un desafío profesional, además de que había que trabajar en inglés, y para mí obviamente eso era también otra como nivel de complejidad. Pero bueno, fue una experiencia de vida muy positiva, la verdad. ¿Y ahí empezó a despertar tu interés por participar activamente en la política, o dirías que no fue ahí? No, la verdad que no. Yo siempre encontré con que mi lugar pasaba por otro lado. De hecho, nunca tuve militancia política activa, o sea, yo siempre me mantuve con un foco en lo social, y cuando volví a Uruguay trabajé siempre desde la sociedad civil,
o del sector privado, pero trabajando en temas sociales. Nunca me había tenido vinculación con lo político hasta que no fue la campaña, digamos, de Talvi. ¿Y por qué esa decisión de meterte en el mundo público desde el lado político, digamos? Es que el tema fue así, Ernesto estaba armando sus equipos técnicos y en un momento me pidieron el currículum para estos temas sociales, discapacidad y demás. Y bueno, y él me pidió una entrevista porque estaba buscando a alguien que liderara a los voluntarios. En Ciudadanos teníamos a las personas que están en las agrupaciones como militantes, como en todo, y después había un ala de voluntarios. Y bueno, y en realidad me entrevistó y me dijo, quiero que hagas esto, porque yo trabajé en distintas organizaciones con base de voluntarios, entonces es un área que conozco y que manejo bastante. Y en su momento yo le dije, mira, probablemente no sea yo la persona, porque bueno, esto implica mucho fin de semana, mucha noche, tengo 3 niños, pero déjame que te ayudo a identificar a la persona, a pensar en la estrategia y después vamos viendo. Y en realidad fue así, o sea, lo ayudé a identificar la persona, a diseñar la estrategia, y después cuando eso estaba encaminado me metí, como que terminé naturalmente trabajando en la campaña en distintos roles y haciendo distintas cosas, nunca con un objetivo digamos, de que esto terminara como terminó. O sea, yo, a diferencia de la mayoría de la gente que se mete en política, que genuinamente está siempre pensando en esto del lugar en la lista, yo para nada tenía eso en mente. Y bueno, llegó un momento que cuando él fue a hacer la lista del Senado, me plantea, mirá, quiero que seas mi primer suplente. Para mí fue absolutamente, digo, no estaba para nada pensando que eso iba a ser una posibilidad. Y así fue, mi entrada a la política fue así. Obviamente yo le dije, mirá, déjame que lo hablo con mi marido, con mis hijos grandes, a ver, porque esto implica, obviamente en aquel entonces no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos qué iba a pasar con Ernesto, y cuánto, digamos, si yo asumía este compromiso, si eventualmente se iba a concretar o no, y si se iba a concretar por cuánto tiempo, ¿no? Nunca estaba en el horizonte de posibilidades que se concretara, y por 5 años. Eso no era una variable que estaba en juego, pero bueno, después pasó todo lo que pasó, y acá estoy, y obviamente para las personas que nos gustan, nos revelan las brechas, nos revelan la desigualdad, nos revelan, y obviamente este es el lugar en el que podés avanzar más rápido con los distintos temas. ¿Se avanza rápido realmente en la política, siendo senadora? ¿Sentís que esos avances se dan rápido, o extrañás el sector más privado y las asociaciones civiles donde hay más agilidad para la toma de decisiones? Se dan las dos cosas. Yo siempre uso esta analogía de que antes tenía un remo de 10 centímetros y avanzaba más despacio porque tenía un remo de 10 centímetros, pero me movía con mucha más flexibilidad, tenía mucha más independencia, y dentro de mi área iba, si se quiere, con los tiempos los manejaba más yo. Ahora, bueno, tengo un remo más grande, entonces sí, cuando logro, por ejemplo, que se apruebe un proyecto de ley, impacto en la vida de mucha gente de una manera que no podría haber nunca impactado desde la sociedad civil, pero sí, hay muchas variables que uno no controla, hay tiburones en el agua, y tiene una complejidad mayor. Entonces es como medio paradójico, porque por un lado extraño la ejecutividad del sector privado, de la sociedad civil. Acá los tiempos no los manejás, no los controlás, y los tiempos legislativos son súper largos. O sea, yo te puedo poner el ejemplo del proyecto de ley de teletrabajo, demoró 16 meses en su aprobación, es una eternidad, ¿no? Pero por otro lado, bueno, una vez que se aprobó y genera un marco que contribuye a una temática que para mí es una de mis causas, que tiene que ver con cómo hacemos para que las mujeres puedan tener inserciones laborales plenas y exitosas, y combinar eso con una crianza. Yo siento que pre-teletrabajo el costo para las mujeres era altísimo, y muchas veces innecesariamente alto, ¿no? Porque la realidad es que no perdíamos muchas salidas de las actividades, muchas cuestiones que, bueno, obviamente a todas nos pasa que nos tenemos que perder eso, y a los varones también, pero hay parte de eso que se puede evitar en algunas áreas de actividad,
y estoy convencida que el teletrabajo es una bruta herramienta. Sufrí en el 2011 cuando volví a Uruguay y buscaba trabajo y les planteaba la posibilidad de teletrabajar y me miraban como si estuviera loca, lo sufrí en carne propia, entonces, bueno, sí, demoró 16 meses, fue una eternidad, pero hoy siento que eso que el tener un marco regulatorio le da un paraguas y un empuje a la modalidad que estaba siendo bien necesaria en nuestro país. Y esa visibilidad que tienen tus resultados hoy, que capaz que en el sector privado no pasa tanto, me imagino que tiene una connotación también quizás medio negativa, que sos muy criticada a veces. No sé, te pongo el ejemplo de la ley de teletrabajo, que quizás colegas tuyos del mundo privado te hayan criticado o te hayan pegado, digamos, sanamente por esto o lo otro. ¿Cómo se vive esa tensión, digamos? ¿Cómo la vivís? Sí, por lo pronto sanamente y no tan sanamente, para empezar. A ver, yo siempre digo, bienvenido al debate y bienvenido a la discrepancia. Lo que es difícil de este lugar es que, bueno, te encontrás con mucha bajeza, ¿no? Mucha persona tirada en el sillón con el teléfono en la mano diciendo bestialidades. Y la realidad es que cuando sos mujer y venís de fuera del sistema y sos más joven que el promedio, es mucho más acentuado esto. Te cuento una anécdota que para mí fue bien significativa. Con el proyecto de teletrabajo, digamos, recibí muchas críticas. Yo pensé que iba a recibir más críticas por izquierda, recibí más críticas por derecha, de aquellas personas que entendían que no había que regular nada, y yo estoy convencida que el empleador estaba muy desprotegido y que era necesario regular. Y después, hace un par de semanas, el economista Javier de Aedo sacó una columna en el diario El País en defensa de la ley. Obviamente por motus propio, por interés, porque me preguntó alguna cosa, y nos reíamos de que, bueno, ahora van a venir las críticas. Y yo le decía, mira, Javier, la verdad es que no creo, porque sos hombre, sos más grande y sos un consagrado liberal. Y a la semana o así tuvimos un intercambio y me decía, ni una sola crítica recibí. Entonces, obviamente no es lo mismo escribir una columna que ser redactora de un proyecto de ley, pero creo que si yo estuviera analizando el tema de la violencia hacia las mujeres y todo, me parece un caso de estudio bastante interesante. O sea, no recibió en redes sociales ni una sola crítica, y yo estuve sistemáticamente con un nivel digamos, sí, de crítica y muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, nada, la verdad es que si me preguntás, es difícil, a mí me cuesta. Yo vengo, como te digo, sociedad civil, en general la gente no se enoja con las causas que uno trabaja, y es una de las partes jorobadas de este lugar, sobre todo las personas que te atribuyen intenciones o si te dicen cosas. Me acuerdo una vez, un alien me puso qué inútil, y claro, siempre te dicen no les contestes, o sea, como que hay toda una cuestión, ¿no? De lo que, y yo me acuerdo que decía, no me importa nada, inútil, ¿a quién? Pregúntale a cualquiera que haya trabajado conmigo, mirate. Bueno, después otra que cuestionó mi currículum, y agarré, hice un copy-paste del currículum y le puse trabajé acá, y yo decía, estoy haciendo todo lo que no hay que hacer. Pero bueno, hay veces que digo, somos humanos y te salta, y la verdad es que este trabajo tiene un nivel de renuncia muy grande, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de todo, ¿no? Entonces, y es dificilísimo, o sea, es el trabajo que, por lo menos yo, en mis anteriores 20 y pico de años de trabajo, es por lejos el más difícil. Entonces, cuando realmente dejas tanto, que venga un X a decir bestialidades, nada, es difícil lidiar con eso. La verdad que no, me falta muchísimo para andar en ese rubro, claramente. Ahora volvemos a la renuncia, pero antes te quiero preguntar, ya que fuiste a lo familiar también, la llegada de tu hija Isabel, me imagino que fue un gran cambio a nivel personal y familiar también. ¿Cómo se vivió eso? Y ahora volvemos a la renuncia, que me interesa también. Sí, claro. Sí. Mirá, la llegada de Isa fue un tsunami, o sea, fue un tsunami. Te diré que mi vida, la vida nuestra, de nuestra familia, es como, viste, es antes de Cristo, después de Cristo, antes de Isa, después de Isa. Como te decía, o sea, yo vengo de una familia en donde la intelectualidad es valorada, la inteligencia es valorada, o sea, justo, nada, era una discapacidad en un área que para mí me pegó, nos pegó fuerte. El embarazo para mí fue difícil, o sea, fueron muchos meses. Yo tenía un montón de prejuicios y estaba parada en un lugar bien distinto a donde estoy parada hoy.
Yo pienso las cosas que pensaba en ese momento y digo, no puedo creer, de hecho por algo hago tanto activismo en este tema, por algo voy a hablar con padres cuando nacen sin diagnóstico, por algo presenté el proyecto de ley, o sea, es como que la sensación que te da es el nivel de desconocimiento es enorme y yo no tenía ni idea, yo pensaba que, no sé, mi vida, o sea, no puedo ni creer las cosas que pensaba en aquel entonces. Entonces, fue un cambio de planes, o sea, fue como un cimbronazo en cuanto a la vida, fue como un abrirme el espectro de posibilidades, fue como abrirme a un mundo que para mí era desconocido, fue como un profundo tsunami en relación a qué es la inteligencia, qué es una vida que vale la pena o no vale la pena. Es como que de verdad de repente te apretan un botón de reset y todo se te da vuelta y empezás a ver el mundo con otros ojos. Y bueno, yo siento hoy que tengo una vida mucho más plena que antes de la llegada de Isa. Siento que probablemente si yo estuviera acá ocupando esta banca antes de la llegada de Isabel, creo que no hubiera podido, o sea, creo que no, o hubiera podido, pero la estaría probablemente pasando muy mal, por muchas de las cosas que pasan. Y la verdad que después de Isabel es como que, sobre todo, la tuvimos que operar, operación a corazón abierto, o sea, nos pasaron, el primer año fue bravo, mucha cosa, y cuando te pasan cosas así de significativas en la vida, es como que, nada, muy fácilmente te das cuenta si algo vale la pena o no vale la pena hacerse mala sangre. Lo linkeo al tema anterior y claramente no siempre me doy cuenta, no siempre tengo la capacidad de no hacerme mala sangre, pero la verdad es que sí, o sea, es como que es como una lupa arriba de todo creo que me encuentra hoy con más aplomo, más sabia y infinitamente más empática de lo que era antes de que llegara Isabel. Te dije que ponía un paréntesis con las renuncias y vuelvo ahora a las renuncias. ¿Esas renuncias de las que hablabas a nivel familiar pesan el doble ahora? ¿Cómo las vivís? ¿Cómo se viven esas renuncias que te exige el trabajo público en relación a la familia que también te demanda, en relación a ella misma? Sí, la verdad que es un desafío enorme. Con Alberto, mi marido, tuvimos como digamos, yo siempre trabajé y siempre ocupé cargos de responsabilidad, pero siempre tuve mucha flexibilidad. Entonces, desde que nació mi hija mayor, o sea, que ahora tiene 14, tenía 12 y algo cuando yo asumía en la banca, siempre la que estaba más disponible era yo. Y mi marido sí, tenemos un sistema de mucha corresponsabilidad y demás, y de involucramiento, pero en los hechos a las 3 de la tarde se había que estar buscando a Isa de fono, la que estaba en general era yo. Y bueno, y parte de lo que pasó en este año y medio fue que eso se invirtió. O sea, Alberto está teletrabajando mucho más que yo. Hay días enteros que se queda en casa justamente para estar haciendo esto, y la verdad que fue también a nivel de pareja un crecimiento súper valioso, y bueno, y en la logística estamos como muy aceitados y funciona muy bien. Yo creo que a nivel de familia fue algo positivo, estoy como súper contento que para los chicos también esto es algo que está bueno, pero sí, yo me pierdo de cosas que la verdad es que preferiría no perderme. Entonces acá entra como esto de, obviamente este es un lugar de responsabilidad exigente que exige hacer, digo, acá se siente como el peso, ¿no?, de la responsabilidad, y yo me gusta hacer las cosas bien. Creo que hay parte de las cosas que yo me tengo que perder un poco que se podrían evitar. Por eso estoy como con esta lucha de intentar que los tiempos se acorten, intentar como traer el Senado de la República o el Parlamento al 2021. Yo siento que esto está pensado para la época en que eran hombres. De hecho siguen estando como unas especies de placares de madera cuando afuera del hemiciclo, que vos los abrís y están para la galera y el bastón. Y yo cada vez que paso por ahí me resulta como muy significativo. O sea, en la época en que acá habían solo hombres de galera y bastón, que no tenían que ocuparse ni de qué se comía en la casa, ni qué se hacían con los hijos, qué fumaban, qué tomaban, que muchos eran intelectuales de una talla que sí, escuchémoslos 18, 20 horas. Yo a Rodot me siento 18, 20 horas a escucharlo.
creo que hoy esas personas no están acá más, en su enorme mayoría, y con todo el respeto hacia mis colegas, ¿no? O sea, entonces ahí es donde desde lo personal estoy intentando traccionar cambios, porque realmente siento que las mujeres tenemos mucho para aportar, las mujeres y los hombres, o sea, pero también queremos muchos tener una vida aparte de esto, y la verdad es que se hace muy difícil. Mira, yo por ejemplo ahora mi marido se fue, de hecho, un fin de semana para afuera con una actividad, y yo mañana, viernes de nochecita, dije, voy a invitar a todas mis amigas que no están en grupos, porque mis grupos de amigas así, pero las amigas sueltas que casi no las vi en todo el año, quiero ver a todas juntas, no importa. Le dije, mira, estoy inventando un popurrí, porque no encuentro el momento, ¿no? Para verlas y para charlar, y creo que no es necesario ese nivel de renuncia para hacer un buen trabajo acá, ¿no? Entonces, ¿dirías sí. que esa capaz que es la mayor, si tuvieras que apostar a una reinvención en el sector político, cuál sería esa? ¿Sería la demanda de tiempos? ¿A dónde apostarías, digamos, el cambio grande que habría que hacer a nivel del sector político en estos dos años y poco, o 2 años que estás en el cargo, digamos? Mirá, sí. Lo que se hace difícil es, digamos, hacer un buen trabajo en todas las áreas, ¿no? Porque yo siento que, con toda humildad, creo que como legisladora, bueno, presenté un proyecto de ley que es ley, en 1 año y medio, creo que hay mucha gente que capaz que se pasa décadas, ¿no? O sea, siento que puedo hacer un trabajo un buen trabajo como legislador. Tengo un equipazo acá de personas que trabajan conmigo, que me aportan, que me sostienen, que me ayudan. El tema es lo difícil de combinar eso con lo que es la campaña política y juntar los votos para lograr mantener una banca, y, digamos, toda la combinación de aspectos que se reúnen en este rol hacen que sea muy difícil, ¿no? Entonces, hay una parte de esto, ¿a qué voy con esto? Que hay una parte de esto que es medio como inevitable, ¿no? Y bueno, y hay legisladores que capaz que están más cómodos dedicándose fundamentalmente a la parte política, y no, digamos, no poniéndole tanto el foco a la parte legislativa. A mí me cuesta, me gusta en general hacer las cosas bien, tengo el concepto de no faltar, voy a todo, entonces, claro, se me hace difícil, y yo creo que acá hay aspectos, yendo a tu pregunta, y perdón que te lo hice largo, pero creo que hay algo como en esto de la modalidad de trabajo. Yo creo que hay aspectos para mejorar en cuanto al nivel de agilidad, al nivel de eficiencia. Me parece que ahí hay una oportunidad de mejora grande, para evitar que se dupliquen las cuestiones, y creo que sí, que hay mucho para mirar de lo que se hace en otros parlamentos del mundo, ¿no? Yendo a esto de los vulnerables, los débiles, que creo que ha sido como una marcada vocación que tenés, al principio cuando empezamos a hablar me hablabas de tu propósito en la vida. ¿Cuál definirías que es tu propósito? ¿Lo tenés definido? ¿Es algo que lo tenés como, que nos cuesta mucho a veces ponerlo en papel, negro sobre blanco, pero ¿lo tenés definido vos? Sí, la verdad que siento que sí. A mí lo que me mueve y a lo que me he dedicado, te diré que casi toda la vida desde distintos lugares, es lo que es como la brecha, ¿no? La desigualdad. A mí lo que me emociona es mejorarle la vida a la gente. O sea, y a eso me he dedicado los últimos, yo qué sé, 15 y pico, entre 15 y 20 años, desde distintos lugares. Ya sea en educación en contexto, como me tocó trabajar en una época, ya sea en las personas con discapacidad. Me considero una persona generalista, o sea, no es que me apasionan todos estos temas, me apasionan las personas, me apasiona, no sé, qué pasa con los que salen del sistema penitenciario, qué pasa con las personas que nacen en contexto crítico, qué pasa, y la posibilidad de darle herramientas y de alguna manera todo lo que tiene que ver con nivelar estas brechas. Creo que pasa por ahí. No me imagino trabajando en otra cosa que no tenga que ver con eso. Y en estos 15, 20 años que dijiste para atrás, si le preguntáramos a la gente que pasó por tu vida o la que trabajó contigo, ¿cuál es la huella, el denominador común que sentís que has dejado? Te llamo a alguno y le preguntás. ¿Qué crees que dirían? Está bueno hacer el ejercicio.
Sí, está bien, está bien. Bueno, dirían que soy intensa seguramente, la verdad es que soy apasionada con lo que hago, me lo tomo como muy en serio, me gusta trabajar en equipo, soy súper horizontal en cuanto a que eso es algo bastante atípico acá, ¿no? Acá está esto del senador allá, y la verdad que no es para nada mi esencia. Eh, te diré que dirían eso, que soy un poco intensa, un poco trabajadora además. Creo que, bueno, yo me trato de jactar bastante, que siempre que me tocó liderar equipos, para mí es importante que estén, digamos, que sí, como dicen los gringos, work hard, play hard, o sea, yo no tengo mucho espacio para play, pero por lo menos que la pasemos bien, que lo disfrutemos, que todo el mundo sienta que su voz está escuchada, respetada. Y sí, y en este caso, en este lugar que me toca estar hoy, es como que no sé qué va a pasar a futuro. Yo tengo una sensación de tic-tac, medio como lo del reloj biológico, pero el reloj legislativo. O sea, acá, si te muestro mi pizarrón que tengo ahí enfrente, bueno, tengo tildadas un montón de proyectos de ley que presenté y tengo muchas ideas de cosas que al país le están faltando, que puedo aportar y que los quiero hacer en los próximos 3 años, ¿no? Después veremos qué pasa, pero Hablaste bueno. ahora del reloj biológico y también al principio, hablando de nuestros padres y eso, decías que vivíamos más ahora, ¿no? Mirando para adelante, ¿qué cosas son las que te gustaría hacer digamos, en la segunda mitad de tu vida? Más yoga, por lo pronto. Yo soy instructora de yoga y en una época de mi vida hacía yoga 3 veces por semana y ahora pagué al principio de año todo el año y la verdad que, no sé, cuento con los dedos de una mano. Sí, yo creo que, a ver, a mí me apasiona el trabajo que tengo, me apasiona esto, o sea que desde algún lugar poder seguir haciendo esto me encantaría. Y sí creo que necesito como lograr un equilibrio mayor. Capaz que hoy estoy en una etapa de mi vida en donde también con hijos chicos es como que estoy tironeada en muchas direcciones y bueno, me cuesta, no sé, también otra cosa, este año armé un club de lectura con 2 periodistas fantásticas y bueno, el primer mes disfruté muchísimo leyendo, estuvo buenísimo, el segundo mes fui con el libro mitad leído, los segundos fui sin leer el libro, al final dije, yo me tengo que bajar de esto, porque al final era tipo, tengo que leer la novela porque mañana es el book club, y digo, me parece que acá no estoy entendiendo que esto debe ser un espacio de disfrute, pero bueno, no me dan las horas del día. Si tuviera que decir la próxima segunda mitad de mi vida, quiero más horas en los días, porque esa es un poco la sensación que tengo hoy. Y bueno, ahí estoy, en eso estoy. Bueno, Carmen, muchas gracias, te agradezco un montón el rato, sé lo que significan 30, 40 minutos para alguien que ocupa una banca en el Senado, con lo cual vale doble o triple el ratito que me dedicaste y te lo agradezco un montón. No, gracias a ti, un placer, y bueno, nos estamos viendo. Dale, chau, chau, gracias por todo, nos vemos.